Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, decir que es para mí un placer y un honor estar en este congreso, y lo digo especialmente porque normalmente a los profesores de secundaria no se nos invita a los congresos universitarios. Cada vez que se habla de educación, se habla desde la universidad y se nos explica a los de secundaria cómo tenemos que dar la clase, que es lo que estamos realmente dando la clase. Así que muchas gracias a los organizadores por pensar que los de secundaria igual tenemos algo que decir sobre lo que estamos haciendo. En segundo lugar, ya se ha citado, pero lo vuelvo a decir, así pues hacemos publicidad. Seguimos recogiendo firmas para salvar la filosofía. Como ustedes saben, en el anteproyecto de ley que presentó el antiguo gobierno del PSOE, que va a ser probablemente el nuevo gobierno, se incluía ya historia de la filosofía en segundo bachillerato como obligatoria, pero ética de cuarto de la ESO no se incluía, y nosotros lo que hemos pedido desde el principio es historia de la filosofía y ética en cuarto de la ESO. No queremos educación en valores cívicos y éticos por ética, queremos ética en cuarto de la ESO, luego explicaré brevemente por qué. Y en tercer lugar, que también se ha dicho, yo he venido aquí provisto de todo el material, hay una web para recoger firmas para que demos 18 horas los profesores de secundaria y 23 los de primaria infantil y educación especial, que también agradezco mucho a los organizadores que se han preocupado de buscarla. Es algo extraño en la universidad que se preocupen de las condiciones laborales de los profesores de secundaria y de primaria, y que pueden ustedes firmar para conseguir que reduzcamos nuestro horario, que en realidad no es reducirlo, es volver al horario que teníamos en 2011. Y con esto ya, pues vamos a empezar. He puesto un título que yo creo que es lo suficientemente filosófico como para pasar la prueba, que se llama Innovación educativa y construcción del nuevo sujeto del capitalismo. Esto a ver cómo sale luego al final. Vamos a empezar, igual luego nunca vuelvo más, es la primera vez y la última que entra un profesor de secundaria. Vamos a empezar con dos frases. La primera dice lo siguiente, la están ustedes viendo: un principio de pedagogía que debería considerarse es el de que no se debe educar a partir del estado presente de la especie humana, sino a partir de la idea de la humanidad y de su destino, con el fin de que un estado más perfecto pueda surgir en el futuro. Esta frase, que es espeluznante, no la voy a comentar, es espeluznante, quiero decir de buena, se me ponen los pelos como escarpias, es de Kant, de la pedagogía. Y vamos a seguir con una frase de la ministra de Educación, en funciones, esto es cuando era ministra de Educación nombrada, que dice lo siguiente: enseñar es un largo proceso de ensayo y error, donde importan más las actitudes que los contenidos. Y vosotros y vosotras, docentes, sois el alma del centro educativo. Por si alguien cree que he hecho trampa, la frase de Kant cabe en un tuit. Lo digo solamente por este motivo, que nadie piense que es que me he hecho trampa, y claro, no se podía haber dicho la frase de Kant en un tuit. Cabe perfectamente, lo he comprobado, estuve a punto de publicarla, pero igual alguien se daba cuenta que era de Kant y tenía un problema. Así que lo dejamos aquí, estas dos frases las ponemos aquí, las dejamos, y vamos allá. Innovación educativa, ¿a favor o en contra? Bueno, pues yo creo que lo que está claro va a ser lo siguiente: ni a favor ni en contra. Es decir, me parece absurdo estar a favor de la innovación, me parecería absurdo estar en contra. Y lo digo por tres razones fundamentales. La primera, lo que yo voy a defender aquí como un principio pedagógico básico es que no hay una única forma buena de dar la clase. Hay varias. Un profesor puede dar clase, por ejemplo, en cooperativo y ser buenísimo, yo los he visto. Un profesor puede dar gamificación y ser buenísimo, yo los he visto. Y un profesor puede dar clase magistral, por ejemplo, y ser buenísimo, yo los he visto. He visto profesores utilizar el proyecto Included, que no sé si la gente sabe lo que es, si no luego lo explicamos en el turno de preguntas, y son buenísimos, yo nunca lo usaría. Pero ¿qué ocurre? Que cada profesor podemos usar nuestro método, y hay métodos muy diversos, y todos pueden ser muy buenos o, cuidado, muy malos. Es decir, no hay una única forma buena de dar clase, ni hay una única forma mala de dar clase. Segundo, ser profesor es un oficio. Nos guste o no, es un oficio. Y entonces cada profesor debe tener la libertad de poder dar su clase como él considere. Y luego, cuidado, medir sus resultados, lógicamente. Es decir, no es un arte, no es que yo haga lo que me dé la gana, pero sí que me dejen dar la clase como yo considere y luego medimos resultados. Y ya digo, profesores pueden hacer gamificación y otros podemos dar la clase magistral y ser igual de buenos. Y tercero, la metodología depende de muchos factores. El más simple, la materia.
No se puede dar igual unas materias que otras. Por ejemplo, no se puede dar inglés igual que podemos dar filosofía. No se puede dar filosofía igual que se puede dar educación física. Sería un absurdo. Segundo, del tema que estemos dando. Hay temas que piden una metodología y temas que piden otra. Por ejemplo, del curso. Yo doy desde primero de la ESO, segundo de bachillerato. Lógicamente yo no puedo dar clase igual en primero de la ESO que en segundo de bachillerato. En primero de la ESO, la primera opción es que los alumnos estén sentados. Esto es una tarea titánica, parece una broma, pero no lo es. Les cuelgan los pies de la silla a algunos todavía. Y es una tarea que estén sentados. Por ejemplo, en segundo de bachillerato se supone que los alumnos se sientan solos. Lógicamente, entonces, el curso, pero es que incluso la clase, el grupo, lo que te ha funcionado, y esto, aquí habrá profesores de secundaria que ya lo sabrán, lo que te ha funcionado en el A, no te funciona en el B. Y lo que te funciona en el B no te funciona en el C. Y hay veces que te funciona una cosa muy bien en un grupo y muy mal en otro, y tú te esperabas lo contrario, que te funcionara muy bien en el grupo de los palotes y muy mal en el de los buenos, o al revés. Es decir, ¿qué ocurre? Que hay un montón de variantes, y una de ellas, y una fundamental, es el profesor. Nos tienen que dejar adaptar la metodología a nuestra forma de ser, porque estamos haciendo teatro en clase, estamos actuando. Yo estoy 50 minutos actuando en una clase y quiero estar a gusto haciendo lo que hago. Y a mí, por ejemplo, se me da muy bien la charla magistral, la clase magistral, y se me da muy mal el cooperativo. A mí, por ejemplo, se me da muy bien la ironía y se me da muy mal la emotividad. Pero hay profesores a los que la emotividad, yo he visto a alumnos salir llorando de clase porque se han portado mal. Pero salir llorando de arrepentimiento, porque el profesor les ha hecho callar con emotividad. Yo les hago callar cortándoles en seco. Claro, cada uno que tiene su método y pueden ser igualmente buenos. ¿Qué es lo que de hecho sabemos? Sabemos esto y, por ejemplo, en mi asociación todos los años hacemos este curso que se llama Experiencias Docentes en Filosofía, donde profesores que de verdad están dando clase en la ESO o en bachillerato, también gente de primaria ha venido muchas veces, lo que cuentan es lo que hacen en clase. Y puedes estar de acuerdo con lo que están contando, a lo mejor en todo, en una parte o en nada. Pero todos sabemos que a él, a esa persona le va bien esa forma de dar clase y que a ti te puede venir mal o te puede venir bien. Luego, no hay una forma buena de dar clase. Ahora, eso sí, hay que reconocerlo, la innovación está de moda. Y a partir de aquí, cuando yo hable de innovación, no voy a referirme a lo que hace cada profesor en su aula, que me parece muy respetable, sino a la idea social de innovación. Eso que oímos en los periódicos, en la prensa, en los escritos, en las charlas, de hay que innovar educativamente. Eso es lo que voy a hablar. La innovación está de moda. Existen los medios de comunicación, por ejemplo, en El País, el grupo Prisa, que por cierto es una gran corporación, es una multinacional, hay un canal del BBVA, que por cierto es un banco. Yo es que voy uniendo factores, es curioso, un banco tiene un canal dedicado a educación, donde sale gente muy profunda hablando de que a los niños hay que mirarles a los ojos mientras les hablas. ¿De dónde les vas a mirar? Uno se imagina que lo otro es delito. O que, por ejemplo, que hay que comprender a tu hijo. Pues claro que hay que comprenderle porque es un niño, lógicamente, pero sale. Y es el canal BBVA, me gustaría resaltarlo de BBVA, luego vamos a ver por qué. Pero es que, por ejemplo, en el Confidencial, como el BBVA se fue con El País, en el Confidencial está el Banco Santander, que es otro banco, que también nos habla de educación. Así que en los medios de comunicación está de moda la innovación. También está de moda en política. Nada más llegar la actual ministra Isabel Celaá al cargo, y fue una cosa que fue un congreso que se llamó Educar para el siglo XXI, desafíos y propuestas sobre la profesión docente, donde gente que no era de secundaria, ni un solo invitado era profesor exclusivamente de secundaria, ni uno solo, contaban a los profesores de secundaria cómo tenían que dar la clase. Eso sí, a los profesores de secundaria que asistieron al congreso, que por cierto fue por la mañana, lo cual da una idea del ministerio que idea tiene los profesores de secundaria, te regalaban una camiseta con un hashtag, esto es cierto, que ponía yo soy profe. No sabemos si en el siguiente congreso nos van a poner unos episodios de Bob Esponja para que nos tranquilicemos durante los intermedios, o una piscina de pelotas de estas de goma, para que estemos tranquilos. Pero bueno, se hizo. Pero es que incluso lo que yo llamo la autoproclamada izquierda, por ejemplo, la plataforma estatal por la escuela pública, yo estoy en la plataforma regional por la escuela pública de Madrid, la plataforma estatal por la escuela pública llevó un documento para el Pacto de Estado por la Educación,
La plataforma estatal es un conjunto de asociaciones de profesores, sindicatos, padres, partidos políticos, etcétera, donde en el punto 7 se decía lo siguiente, atención: la construcción de un currículo alternativo que introduzca nuevas metodologías de innovación y aprendizaje cooperativo. Yo no sé si ustedes se imaginan que en un, vamos a imaginar, pacto de Estado por la sanidad, se le dijera a los médicos cómo tienen que operar de apendicitis. Es impensable. A nadie se le ocurriría llevar en un punto, bueno, y la operación de apendicitis se hará por una incisión determinada de tantos centímetros. A nosotros sí, en el punto 7 nos dicen que hagamos aprendizaje cooperativo, lo cual es asombroso. Es decir, la innovación está absolutamente de moda, y el último punto son los famosos profesores estrella. Estos profesores que ganan un premio y lo primero que hacen, curiosamente, es dejar de dar clase y colocarse en un despacho. Esto es como si un futbolista gana el Balón de Oro y deja de jugar al fútbol. También sería impensable. Sin embargo, un profesor gana un premio y deja de dar clase. Y ante esto surge una pregunta, que también la he buscado filosóficamente para que estemos todos a gusto, que es la siguiente: ¿por qué hay innovación y no más bien otra cosa? Esto me ha costado más, lo he estado buscando en Google, pero ha funcionado. Pues eso es lo que nos vamos a preguntar ahora. Y lo que vamos a defender es lo siguiente: dos razones para la innovación. Una, como negocio, y dos, como ideología. Eso es lo que vamos a defender. La innovación, estamos hablando siempre de innovación como idea social, va a ser un negocio, y la innovación va a ser también una ideología. Perdón que beba, disculpen. Y como ideología va a ser como ocultación y como conformación del nuevo sujeto del capitalismo. El negocio. Están viendo ustedes un gráfico, no me interesa que vean los datos concretos, yo se lo voy a explicar, es un gráfico muy sencillo, tiene 4 subgráficos, y son datos del Bank of America Merrill Lynch, que es una gran corporación de negocios en el mundo educativo en Estados Unidos. Hay 4 diagramas que ustedes ven. Empezamos por el diagrama situado a su izquierda, siempre izquierda y derecha, la del espectador, arriba, que es que están viendo que el gasto en educación es claramente ascendente en todo el mundo. Primer punto, hay un gasto en educación cada vez mayor. El gráfico justo de abajo lo que explica es que a su vez el gasto público en educación cada vez también es mayor en todo el mundo. Gráfico de abajo, también lo están viendo. Cuidado, no con tanta progresión como el gasto en educación. Hay que dejar un lugar, ahora vamos a ver, para el negocio. El tercer gráfico, que es en la derecha arriba, es el crecimiento de la clase media en el mundo. Las 2 primeras barras son datos del año 2009 y 2020, la previsión del 2020, y las 2 siguientes barras es el crecimiento del consumo subsiguiente. Si la clase media aumenta, aumenta el consumo. Y los datos de abajo son el ascenso del número de estudiantes en educación superior, que ustedes están viendo. En el año 2000 había 97 millones de estudiantes en educación superior. En el año 2025 la estimación son 262 millones de estudiantes en educación superior. Hay un negocio, es evidente, hay un negocio, está claro. Y hay un negocio a nivel mundial. Pero es que hay un negocio a nivel español. Vamos a pasar a los datos que vamos a llamar de la España Cañí. Estos son datos del BBVA. Yo siempre que dé datos los voy a dar de realmente contrastados, fiables. No vamos a citar aquí ni a la Embajada de Corea del Norte ni a Venezuela, para tranquilidad de todo el mundo. Van a ser datos de organismos de prestigio contrastado. El primer bloque, también empezamos siempre por su izquierda, es el esfuerzo de los hogares, es decir, gasto privado de los hogares. Ven ustedes que hay un punto amarillo y una barra azul. El punto amarillo es el tanto por ciento dedicado a la educación sobre el gasto total en el año 2007-2008. La media en España estaba aproximadamente en el 2,5. En el 2016-17 la media ha subido al 4 en España. Por ejemplo, en Madrid estaba en el 2,7 y ha subido casi al 4,5. ¿Qué ocurre? Que las familias cada vez gastan más en educación. ¿Y por qué? Se lo explica el siguiente gráfico. El triángulo rosa es el gasto público por alumno que había en 2009. Ustedes ven que se aleja. La barra azul es el gasto público por alumno en 2016.
el Estado constriñe el gasto público por alumno, el Estado se está retirando de la educación porque está dejando el hueco ¿a quién? Al negocio privado. Bienvenidos al negocio privado de la educación. Va a haber 3 negocios en el futuro indudable: educación, sanidad y pensiones. Y este es uno de ellos. El Estado se retira y le dice a la gente: gástate tú el dinero. Y fíjense que es muy importante, estos son los efectos especiales, fíjense que el gasto es en todas las administraciones, da igual quien gobierne. No es coyuntural, es estructural. Y por lo tanto, ¿qué podemos deducir de esto? Pues estas ideas. Primero, que el volumen de negocio en educación que se prevé para el año 2020 van a ser 6,1 billones de euros. Billones con B de verdad, no millardos. Billones con B de verdad, esto no está mal traducido del inglés. ¿De acuerdo? Que por lo tanto, el negocio privado tiene una necesidad de entrar en el mercado. ¿Y cómo lo va a hacer? Muy fácil. Primero, voy a devaluar la titulación oficial. ¿Cómo? De una forma muy sencilla. El título oficial ya no vale de nada. Ustedes me están viendo en la universidad. Cuando yo estudié en la universidad, estoy hablando del siglo pasado, prácticamente trivium y quadrivium, más o menos. O sea, el único filósofo vivo no era Habermas, había otros. Pues, se lo aseguro, estaban teatro muriendo, pero estaban vivos todavía. Pues, es que yo siempre digo a mis alumnos que Habermas está vivo y se sorprende. Dicen, sí. O sea, es una cosa, ya a partir de ahí ya no le presta interés. Bueno, a lo que íbamos. Cuando yo empecé en la universidad, ser licenciado te bastaba para todo. Hoy en día ustedes estudian el grado para estudiar el máster. Porque el grado no les sirve para nada. Yo a mis alumnos ya les digo directamente, olvídate del grado. Si te va a dar igual, salvo en carreras muy concretas. Lo que te importa es el máster, porque es lo que te habilita para el trabajo. Así que esta devaluación se está viendo, pero es que esta devaluación continúa. En el anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno Socialista de Educación, se va a poder aprobar bachillerato con una materia suspensa. Luego el título de bachillerato no va a servir para nada. Ya está, se devaluó. Segundo, el desprestigio de la enseñanza pública. Hace poco han oído ustedes decir a un político de Vox que se enseñaba zoofilia en los colegios. Bueno, que más quisiéramos, porque no sería divertido, pero no se enseña zoofilia en los colegios, se lo puedo asegurar. Además, en los colegios, es que aunque hablas de zoofilia no te escuchan, te da igual, es que no entiendo lo que piensan los políticos o los profesores en clase. Pero, ¿qué ocurre? Esto es la burla tonta, esto es el engaño, esto es la idea de, esto es una tontería, efectivamente lo es. Pero no lo es que después de las oposiciones del año pasado, donde hubo un montón de suspensos, con notas bajísimas, con unos promedios que eran increíbles, teniendo en cuenta la preparación que suele llevar una oposición, por ejemplo, el grupo Prisa publicaron una serie de artículos diciendo que los opositores habían suspendido por faltas de ortografía. Y en todo caso se refirieran a 3 o 4 exámenes, pueden ustedes revisar la hemeroteca. ¿Qué ocurre? Que los profesores de la pública son unos golfos, si hasta cometen falta de ortografía. Hace 5, perdón, se utilizó el mismo criterio con los de primaria. ¿No se acuerdan de aquel famoso examen de cultura general? Donde los profesores de primaria sabían lo que era una gallina. Pero si lo sé hasta yo, ¿cómo lo van a saber ellos? Pues, ¿qué ocurre? El desprestigio de la enseñanza pública. Y por lo tanto, tengo ya algo desprestigiado y ahora te ofrezco un nuevo producto, ¿que es cuál? La innovación. El nuevo producto del negocio va a ser la innovación. Así que, en primer punto, la innovación va a ser un negocio y por eso se defiende como idea social, repito. Estoy muy lejos de criticar al profesor que particularmente innova, me parece muy bien. Que haga lo que quiera, que yo hago también lo que quiera. Y luego lo comentamos y a lo mejor yo cojo ideas suyas y cojo ideas de mí, que es lo que hacemos en el curso. Pero hay otro factor que me interesa más en este caso concreto, porque puedo lucirme más, que es la innovación como ideología que tiene 2 caras. La primera, la ocultación. La ideología siempre tiene 2 caras, como que les voy a contar a ustedes. Como ustedes saben, que es una oculta una verdad y 2 presenta otra para formar una conciencia. Pues vamos a la ocultación de la verdad. ¿Por qué hablamos de innovación? ¿Por qué en educación siempre se habla de innovación y, por ejemplo, no hablamos de ratios, del número de alumnos por aula? Datos de la OCDE. Según la OCDE, en España hay 4 alumnos por aula más que en la media de la Unión Europea, en secundaria. De esto no se habla. No, pero hablamos de innovación. Es que los profesores no dan bien la clase. Pero tienes 4 alumnos más. ¿Por qué hablamos de innovación y no hablamos de presupuesto educativo? Datos de la OCDE.
En España, por ejemplo, en relación al Producto Interior Bruto, la primera barra es España, la segunda la OCDE, la tercera Unión Europea 22. En España, el gasto educativo es hasta un punto más bajo en relación al Producto Interior Bruto que en la OCDE y hasta 0,7 que en la media de la Unión Europea 22. Y el gasto por alumno, tienen 3 columnas, una en azul oscuro, azul más claro, azul celeste, que es en educación primaria, por ejemplo, España, OCDE, Unión Europea. En España el gasto por alumno es siempre el más bajo de la media de la Unión Europea o de la OCDE. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué el Congreso del Ministerio no fue, oiga, ¿qué hacemos con los presupuestos? ¿Por qué no fue, oiga, qué pasa con las ratios? ¿Por qué no fue, oiga, qué pasa con la privatización? Datos de la Comunidad de Madrid. La línea azul es el dinero destinado a conciertos y subvenciones a la enseñanza privada. Estaba en 100 en 2009 y estaba en 103. Ha subido 3 puntos. La línea amarilla es gasto destinado a inversiones e infraestructuras en educación pública. Estaba en 100 en 2009, ahora está en 41,3. Ha bajado 60 puntos. Son datos de comisiones obreras. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de este gasto? No, ¿de qué hablamos? De innovación. ¿Por qué no hablamos, esto ya que me va en ello la vida, de las condiciones de trabajo del profesorado? Les cuento. Horas lectivas que tiene un profesor. En la OCDE, por ejemplo, en primaria, 767 horas al año. En España, 880, 113 horas más al año. En secundaria, la OCDE 646, España 703, 60 horas más al año. Hace poco, en el mes de abril, el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, la autoproclamada izquierda, se negó, reitero, se negó a votar a favor de las 18 horas lectivas y las 23 para todos los profesores de España. Y luego nos hacen un congreso sobre innovar en el siglo XXI. ¿Por qué se habla de innovación y no de todo esto? Y habría más casos, podemos estar sacando casos toda la tarde, lo que pasa es que tenemos prisa. Por lo siguiente, 1, porque hablar de innovación oculta los problemas estructurales. Si yo hablo de innovación no hablo de otra cosa. Y 2, que es más importante, porque así presento que el problema de la educación no es estructural, son los profesores. ¿Qué es lo que hago? Lo que digo es, primero, el problema está en el profesor. Segundo, lo que digo es, ¿por qué? Porque si la pedagogía cambiara, todo cambiaría. Uno se imagina entrar en clase, hacer una cosa innovadora, y los alumnos acaban la clase y gritan otra. Es un momento espectacular, realmente. Claro, uno se lo imagina así. Y luego los alumnos llegan a casa, por ejemplo, y son buenas personas, son gente preocupada, y se ponen a leer lo que sea Dostoyevsky, ¿no? Una cosa espectacular. Claro, ¿cuál es la idea? La idea es, si la pedagogía cambia, todo cambia. Segunda idea, porque si ustedes se fijan, cuando se habla de innovación, se nos está hablando de los profesores de la pública. Porque los jesuitas hacen mucha innovación. Los jesuitas, espero que no haya ningún jesuita en la sala, los jesuitas, que como todos sabemos, son un grupo que tanto ha hecho por el progreso de la humanidad, indudablemente. Pues resulta que hacen mucha innovación, y los concertados hacen mucha innovación. Sí, es en la pública, que es que los funcionarios no son buena gente. Y al atacar al funcionariado, ¿a qué es a lo que se ataca? Al servicio público. Es la enseñanza pública la mala, la que no innova. Y además, ¿qué se hace? Que esto es muy importante y se está haciendo en otros factores. Se niega la idea de que existen sistemas sociales. Lo que se niega es que la educación es un sistema. Y entonces se aplica un ideario liberal, que es el siguiente. El sistema social es solo la suma de los individuos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en ecología. Si todos cuidáramos de reciclar, no habría contaminación. Oiga, ¿y las grandes empresas? Lo estamos viendo, por ejemplo, en defraudación fiscal. ¡Ay, que no pagas el IVA al fontanero! ¡Qué mala persona eres! Claro, tú flipas, te dices, oiga, que son 40 euros. ¿De qué estamos hablando? La idea es que el ideario liberal se está imponiendo y está surgiendo una nueva privatización. ¿Qué es cuál? Es privatizar las relaciones sociales. Que es lo que se está consiguiendo con este discurso. La idea de que, en el fondo, la sociedad es un conjunto de individuos libres que se relacionan entre sí, el ideario liberal clásico, y entonces, si cambiamos todos,
cambiará el mundo. Esas cosas que ocurren en que ponen el cartelito en Facebook, de si todos sonreímos, el mundo sonreirá. Claro que tú piensas, tío es imbécil, o se ha tocado algo. Pero bueno. Pero este es solo un factor de la ideología. El siguiente es la innovación como conformación del nuevo sujeto del capitalismo. Y ya vamos a ver cómo funciona esto. ¿Por qué pongo conformación y no formación? Bueno, pues aparte de para demostrar que sé dos palabras al menos, para algo más. Porque no es lo mismo formar que conformar. Y voy a intentar explicarlo por qué conformación y no formación. Primero, porque yo creo firmemente que el nuevo sujeto del capitalismo no se forma ideológicamente por ideas o teorías, sino que está formado por las condiciones socioeconómicas del nuevo capitalismo. Es decir, a los sujetos se les forma por condiciones materiales reales. Diciéndolo en palabras de Marx, que me ha aprendido la frase para esta charla de hoy, no es la conciencia la que forma el ser social, sino el ser social el que forma la conciencia. Así que, primer punto, el nuevo sujeto del capitalismo ya está formado. ¿Y a través de qué está formado? De la globalización. Por cierto, que poco se habla de globalización. Todo el mundo habla de otras cosas, pero de globalización no habrá nadie, con ese auténtico problema, ese problemón. ¿Y qué entiendo yo por globalización? No entiendo la internacionalización del modelo capitalista, eso ha estado siempre en el capitalismo, por eso surgió el colonialismo o el imperialismo, sino que lo que entiendo es la extensión universal del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy sencillo, vamos, todo el mundo lo pensamos así, que lo que nos importa es que el capitalismo se ha introducido en todas las facetas de la existencia humana, en todas, incluyendo aquello que antes no existía. El ejemplo más claro que la vida humana hoy en día es explotación capitalista, produce beneficio capitalista permanentemente. Ya no solo en el trabajo, ya no es la explotación del trabajo que estudiaba Marx, sino que es una explotación en el consumo y en la producción. Para poner el ejemplo más simple, ahora mismo, yo que estoy aquí en plan antisistema, así como, oh, qué tío más grande soy, estoy produciendo beneficio capitalista, aunque solo sea por la luz que estamos gastando. Así que, ¿qué ocurre? Esta es la globalización auténtica. Tenemos un nuevo sujeto, que es un sujeto permanentemente explotado. Y, en segundo lugar, la nueva educación no busca, por lo tanto, formar a este sujeto, si ya está formado. Lo que busca es conformar su conciencia en un doble sentido. Uno, adaptar la conciencia de este sujeto a lo que ya es decir, que él piense que esto está bien. Y dos, formar un nuevo ideal de sujeto, que esto es muy importante. Que ese sujeto aspire a ser de algún modo determinado. Y para entender esto, que tampoco hay mucho que entender, lo van a entender ustedes enseguida, vamos a confrontar el sujeto moderno. Yo por modernidad entiendo no vamos a entrar aquí por favor en debate, desde el Renacimiento más o menos hasta justo el final de Marx. Marx es moderno, Nietzsche sería el inicio de la posmodernidad, para entenderlo. Las teorías marxistas son modernas, las teorías de Nietzsche son posmodernas, para que se inicie la posmodernidad. Se pueden hacer luego todas las distinciones que se quieran, para entenderlos. La lectura hegeliana de Marx es moderna, la lectura que hace Schopenhauer contra Hegel y a través de Kant es posmoderna, para entenderlo, pero esto lo dejamos para otro momento. Ese es el sujeto moderno frente al nuevo sujeto del nuevo capitalismo. ¿Cuál va a ser la primera diferencia? Va a ser la identidad. El sujeto moderno tiene una identidad fuerte, el sujeto del nuevo capitalismo tiene una identidad débil. ¿Qué significa esto? Hay un problema, que es la escisión entre realidad y pensamiento, que es lo que presenta la modernidad. El auténtico problema filosófico de la modernidad es la escisión radical entre pensamiento y realidad, que no se da ni en la época antigua ni en la época medieval. Y entonces, la respuesta que da la modernidad es que entonces el sujeto tiene que crear el mundo. Por ejemplo, Robinson Crusoe, cuando cae en la isla sin libro de autoayuda, esto es muy importante, él no tiene ningún libro de autoayuda, no tiene tampoco YouTube, o sea, no puede entrar en un YouTube para ver qué hago. ¿Qué es lo que hace? Genera un hogar en su isla. Por ejemplo, Hamlet dice en una frase espectacular que el mundo está fuera de quicio, suerte maldita que haya nacido yo para ponerlo en orden, que es en el acto primero de la escena quinta, cuando Hamlet se da cuenta de que han matado a su padre y él tiene que actuar de alguna forma. O por ejemplo se ve en una cosa que a mí me gusta mucho, que son las películas del oeste, que para mí son la épica de la ilustración. Las películas del oeste todas son en realidad la construcción de un mundo nuevo, el intento de un mundo nuevo. Esto es el sujeto moderno. ¿Cuál es el sujeto posmoderno? El sujeto posmoderno, el nuevo sujeto del capitalismo, es que esa ruptura pensamiento-realidad se da con la adaptación al mundo. Se da a través de ¿qué? De una psicologización, de una actitud determinada hacia el mundo. Y entonces la identidad no puede ser fuerte. La identidad tiene que ser meramente adaptativa. Y esto
es lo que va a hacer la innovación educativa, que es lo que ya vamos a ver muy rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo la innovación educativa busca, uno, conformar y dos, crear habilidades del nuevo sujeto. Y lo va a hacer con estas 5 características que ahora vamos a ver detenidamente cada una. Detenidamente me refiero a 3 o 4 minutos cada una porque no nos da tiempo a más. Vamos a ver. Primera característica, disculpen ustedes otra vez. La negación de los contenidos y la memoria. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Toda innovación educativa que se precie se une en una serie de características comunes, que son generalmente una respuesta a la pedagogía que se estaba dando antes. Yo he puesto aquí 5, no es necesario que toda innovación pedagógica las tenga. Y cuidado, un profesor particular, podemos estar de acuerdo con esto y estar haciendo innovación, como he dicho antes. Aquí lo que nos importa es la idea social que se está presentando. La primera, negación de los contenidos en la memoria. Todos lo hemos oído alguna vez. ¿Para qué quieren aprender a San Agustín? Esto me lo soltó a mí un profesor de filosofía. Hombre, yo te lo explicaría, pero no lo voy a hacer. ¿Para qué quieren aprender a Aristóteles? Hombre, ¿para qué quieren, estábamos antes hablando, para qué quieren aprender las cosas de memoria? Es que no hay otra forma, que yo sepa. No sé cómo la gente se aprende dónde vive. No sé si es por descubrimiento, va probando casas y por fin cuando dicen, ¡hijo! ¿Aquí es? Es que, no, es que verdad, es que claro, hay cosas que tú dices, ¿pero esto qué es? Bueno, pues por 3 razones. La primera es la traslación de la figura mercancía a la cultura, que es algo que se ha hecho. Todo el mundo sabe que en la mercancía lo que importa no es el contenido concreto, lo que importa es su forma mercancía. Y entonces esto es igual, lo que importa de la cultura, del conocimiento, ya no es su contenido concreto, no es lo que sabes, sino es la forma mercancía, es que te lo pueda vender o que lo puedas tú vender como conocimiento. La segunda es la afirmación del relativismo, una cosa muy importante. Todo el mundo es relativista. ¿Qué significa esto? Primero, que niegan que existe una cultura esfera. Yo creo que hay una cultura esfera, es decir, que hay una cultura superior y una inferior. Yo esto lo siento, lo creo firmemente. Para mí Shakespeare, por ejemplo, pues no sé, es más importante que la que se avecina. Y a mí la que se avecina me gusta, debo decirlo también. Pero hombre, me parece más cultural Shakespeare, por ejemplo. Sin embargo, aquí lo que se niega es esa cultura esfera. Y al negarla, se hará una idea muy importante, que es la siguiente, que es la negación. Como ya no hay cultura, la educación, por lo tanto, no puede redistribuir esa cultura. Una idea clásica de la educación anterior era la idea de que la cultura estaba en unas capas sociales determinadas y había que redistribuirla socialmente por las capas bajas, para que todo el mundo tuviera la misma oportunidad de conocer la misma cultura. Piensen ustedes en Stuart Mill, un utilitarista que se da cuenta de un problema, que es que tengo que empezar a distinguir entre placeres inferiores y superiores, porque si no las capas bajas se van a quedar ¿en qué placeres? En los inferiores por su condición social. Aquí ya no. ¿Qué se dice? Se dice, mira, los ricos tienen ópera y los pobres reggaetón, pero es lo mismo. Dios mío, no te preocupes. ¿Esto qué ocurre? Que es falso, uno, culturalmente, y dos, socialmente. Hay un estudio en PISA que es brutal, que se llama Índice Socioeconómico y Cultural, que se aplica cuando haces estudios en educación, que habla del índice social y cultural que tiene tu familia, tus padres normalmente, o en tu hogar, en relación a cómo ayuda al alumno. Y a mayor índice sociocultural, siempre el alumno saca mejores notas. Hay un análisis en PISA brutal que es sobre el número de libros que hay en casa en relación al éxito escolar. El número, no los libros que te has leído, el número. Y resulta que a mayor número de... Todo esto se lo puedo traer, y a mayor número de libros, más éxito escolar. ¿Qué implica? ¿Qué está haciendo la clase alta, la oligarquía? Decirle a la gente, si vuestra cultura es igual que la mía, pero la mía sirve para más. Esa es la parte que no les dice. Y para más es mayor éxito social. Y tercero, que lógicamente ya no existe la verdad. Y ojo, ¿cómo puede haber emancipación social si no hay verdad? La emancipación social parte del supuesto de que esto es falso y debería ser de otra forma, es un pensamiento fuerte. Si no, no hay emancipación social. Habrá reforma, pero no emancipación. Y la exaltación del sujeto débil que antes hemos visto. Un sujeto sin qué, sin contenido propio, un sujeto sin memoria, un sujeto que como se tiene que adaptar permanentemente, no puede ser fuerte. Segundo, la interdisciplina, las materias tienen que ser, tienen una interdisciplinariedad y el trabajo en grupo. 3 razones para defenderlo. Primero, porque así es el nuevo modelo productivo. Lo que se está haciendo es adaptar a los alumnos al nuevo modelo productivo. Las grandes corporaciones ocupan ya varios sectores productivos distintos.
No es como antes, que una gran corporación se dedicaba a un sector productivo determinado, ahora se ocupan de varios. Segundo, los sujetos empleables deben estar en distintos sectores, deben ser capaces de adaptarse a los distintos sectores productivos, porque en tu vida vas a tener un montón de trabajos y todos ellos más retribuidos y con condiciones cada vez más precarias. Y tercero, porque vas a trabajar en equipo. Lógicamente, en las grandes empresas se trabaja en equipo, con lo cual hay que adaptarte, es una mera entrenamiento laboral. Segundo, porque hay que negar al individuo. Esto es muy importante. El neoliberalismo no es individualista. Esto es un error que se da mucho, la idea de que el individualismo es liberalista. Perdón, el neoliberalismo es individualista, no. El individualismo es la idea de que uno se construye a sí mismo. Lo que está ocurriendo en la nueva sociedad es la idea de singularidad, que uno ya es lo que debe ser. Esa es la idea, yo soy lo que debo ser y se acabó, ya no existe ningún otro problema. No es que yo me construya porque soy un sujeto fuerte, sino que yo ya soy lo que debo ser. Estoy encantado de haberme conocido, para decirlo con palabras determinadas. Piensen ustedes, por ejemplo, que el sujeto del liberalismo era el individuo. El sujeto del neoliberalismo es el mercado, el sujeto histórico. Así que nada de individualismo. Y tercero, porque lo que voy a hacer es que esos singulares que buscan la diferencia los voy a controlar a través del grupo social, que es la diversidad. La diversidad tiene un límite, que es el individuo. Tú podrás ser muy diverso, pero tienes que situarte en un grupo, porque tú no puedes ser diverso y estar solo, porque entonces te machacan todos. Esa es la idea clave. Tiemblen ustedes cuando les digan que en este centro tenemos mucha autonomía, porque eso significa que ustedes como profesores individuales no van a tener ninguna. Les van a decir lo que tienen que hacer, que es lo que se está haciendo en la enseñanza privada. Así que, ¿qué es lo que está haciendo todo este trabajo? Preparar a los alumnos para el futuro laboral. Tercero, la creatividad y la emoción. ¡Oh, la emoción! Es una cosa espectacular. ¿Para qué tanta creatividad? Para resaltar la novedad. En el fondo, una exaltación del mercado. ¿Qué es el mercado? El lugar de las novedades. Ya está. En el mercado hay que estar presentando continuamente novedades para que la gente compre, y entonces los sujetos lo que tienden es a querer la novedad. Se les está enseñando desde pequeñitos a querer la novedad. Y segundo, para que piensen que su vida personal es una creación propia, cosa que es absolutamente falsa. Los alumnos llenan su Instagram de fotos suyas, pensando que son suyas. El drama es que el Instagram es perfectamente intercambiable con cualquier otro alumno. Yo creo que tú les cambias y no se dan cuenta. Es decir, son las mismas fotos, las mismas posturas y las mismas posiciones. Es decir, es algo terrorífico. ¿Qué ocurre? Que la creatividad es una farsa. Y la única idea que hay aquí detrás es que lo novedoso tiene que verse como positivo por problemas de mercado. ¿Y qué es la emoción? Eso que dicen tanto, hay que hablar a los alumnos mirándoles a los ojos, que tienes 35. Tienes que sufrir un estrabismo agudo para poder mirar a los ojos a la vez. Pues, ¿qué es la emoción? Es la exaltación de esa falsa insubjetividad. Como el sujeto se tiene que adaptar a la realidad, a la totalidad, ¿qué es lo que tiene que estar? A gusto. Y entonces tiene que vivir eso que dicen ahora positivamente. ¿Y qué es entonces lo que hay que hacer? Renunciar a la racionalidad frente a la emoción. ¿Por qué? Porque la racionalidad se cuestiona la raíz de lo que debe ser y de la realidad. La emoción lo único que hace es convivir con ella y tomarla de un modo o de otro, y por eso tanta idea de la emoción. La emoción es terrorífica, y llévenla ustedes a plano político y verán el resultado. Cuarto, ya solo quedan dos cositas, ya acabamos y nos vamos todos a ver Bob Esponja. Pues, que me has hecho. Pues, la diversidad de las nuevas materias. ¿Qué ocurre? Que también tiene una diversidad y la idea de que hay que poner nuevas materias. Cada vez que uno pone materia, un tío diciendo, había que poner una materia de no sé qué en el colegio. Dos razones. Primero, porque la nueva identidad, como hemos dicho antes, es colectiva. La identidad se ha transformado en un sentirte subjetivo. Como tú ya no la construyes, es lo que tú crees que eres. Como no hay verdad objetiva, tú eres lo que crees que eres. Ustedes pueden estar pensando, pero esto es un triunfo de la libertad. Sí, claro, todo el mundo se cree que es clase media. Y entonces los problemas de la clase trabajadora no le interesan, porque son problemas de otra gente. Yo es que soy clase media hasta que me desahucian. Entonces me doy cuenta de que no soy nadie. Pero hasta que me desahucian yo soy clase media. Y ya está, no son mis problemas. ¿Y las nuevas materias? ¿Para qué? Observen algo. Cada vez que piden una nueva materia, no piden con un contenido académico, la piden con un contenido ideológico. Voy a poner ejemplos. Ciudadanos piden una materia sobre la Constitución, no para conocerla, sino para llegar a asumirla.
Podemos pide una sobre feminismo, idem de idem. El Banco de Santander y la OCDE piden una de economía financiera. Es decir, ¿qué ocurre? Que las nuevas materias lo que buscan es un contenido ideológico, no un contenido académico. No se trata de que los alumnos aprendan más y lo apliquen a la realidad, sino enseñar a los alumnos a ser de una determinada manera. ¿Qué es lo que se busca con esto? La negación del pensamiento crítico. Una pregunta que dejo caer así en plan retórico. ¿Por qué el gobierno y ningún grupo político quiere poner ética en cuarto de la ESO y sin embargo se quieren poner educación en valores éticos y cívicos en los 3 primeros cursos de la ESO? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué ética no? ¿Y por qué sí educación en valores éticos y cívicos? Sería una buena pregunta. Y el último punto, la motivación y lo amén. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay que motivar? Te llega el pedagogo y te dice, hay que motivar a los alumnos. Yo siempre digo, que vengan motivados de casa. Ya está. Igual que vienen desayunados. Pues que vengan motivados de casa. Porque claro, la motivación, la idea clave de la motivación es la idea de la desaparición de la voluntad propia. Es la idea de que el domina el estímulo, domina al otro sujeto. Si yo domino el estímulo, yo domino tu motivación. Y entonces soy capaz de dominarte. Y entonces lo que hay que acostumbrar a los niños desde pequeños es a responder a estímulos externos, donde pierdan su autonomía, que es la voluntad, y adquieran una autonomía, que es el control del estímulo. Es el conductismo con palabras complejas, para entendernos. ¿Y quién domina el estímulo? Va a dominar al individuo. Segundo, porque la felicidad se ha convertido en la idea de diversión. ¿Qué es lo que ocurre? Que la felicidad ya no es objetiva, sino que es subjetiva. Todo el mundo tiene que ser feliz. Hay un corto en YouTube, que me imagino que todos ustedes habrán visto, de las ratas, que se llama Happiness, que es brutal, pues yo se lo recomiendo, que es de una rata que se dedica a buscar la felicidad. Y es brutal. ¿Qué ocurre? Todo el mundo está buscando la felicidad. ¿Y qué es la felicidad en el fondo? Es cómo debes sentirte en el mundo, es pura subjetividad, no es la objetividad anterior. No es el mundo como una realidad feliz, sino es yo adaptado al mundo como feliz. Y por último, esa felicidad se transforma en la vida cotidiana. Ya no hay proyecto ni vital. Yo no construyo mi vida, la vivo en momentos. Boyhood, la película, que es de una posmodernidad insultante, yo me indigné viéndola. No insulto en el cine, pero casi. Y tampoco hay un proyecto ya social. Nada de que hay que construir. La Tierra será un paraíso, decía la Internacional. Hoy en día la Tierra ya no es nada. ¿Qué más da? O sea, no somos felices como podemos. Y se niega así la unión entre el ser y el deber ser, que es un pensamiento puramente racional. Para pensar en un deber ser, uno tiene que tener una idea de verdad y tiene que estar pensando en que podría ser todo de otra forma. Conclusión. Ya acabamos. 3 principios. Hemos visto 3 cosas. Primero, que hay muchas formas de dar clase. Y yo estoy de acuerdo en que puede haber formas muy buenas de dar clase en un campo y en otro. No hay ningún problema para mí. Segundo, que el profesor no es el máximo problema del sistema educativo, ni mucho menos. Si tenemos resultados como los de la OCDE, gastando menos que la OCDE, teniendo más niños en clase que la OCDE y dando más horas lectivas que la OCDE, es gracias a los profesores, no por su culpa. Y tercero, que la moda de la innovación responda al negocio y a la ideología social, como ocultación y como conformación de un nuevo sujeto del capitalismo. Y si hemos empezado con 2 frases, vamos a acabar con 2 imágenes. El panóptico, tenía que sacarlo, y la oficina Google. Todo el mundo ve aquí el panóptico de Foucault. Dice Foucault, el éxito del poder disciplinario se debe al uso de instrumentos simples. Está hablando de la educación anterior, vigilar y castigar. Esta frase en concreto no es de vigilar y castigar, pero se puede aplicar a ese libro. La inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en un procedimiento específico, el examen. Frente a esto, hoy en día, la oficina Google. Ahí está, es una oficina Google, parece que no, pero lo es. Frente al panóptico que surge, la oficina Google, de ella dice un portavoz a New York Times: los diseñadores de las oficinas de Google tienen un solo objetivo: crear el lugar de trabajo más feliz, más productivo del mundo. El panóptico se ha vuelto innecesario. La oficina Google es el lugar feliz, promete aulas llenas de niños y de niñas sonrientes y felices,
construyendo un futuro. ¿Qué es un futuro para qué? Para el nuevo capitalismo. ¿Cuál es ese futuro? El más feliz y, como muy bien dicen, productivo del mundo. Y con esto, muchas gracias.